La idea de hoy es revisar pie diabético. Lo hacen estas tres guías, que son la guía colombiana para el manejo de pie diabético, las guías del Grupo Internacional de Pie Diabético y las guías de la ADA del 2018 también para pie diabético. Entonces, para aclarar un poco la importancia de este tema, podemos comenzar que en el mundo existen aproximadamente el 2.8% de las personas son diabéticas. En Colombia hay un estimado de que hay 1.7 millones de personas diabéticas y el 15% de estas personas tendrán un pie diabético, por lo cual es una patología de alta prevalencia. En cuanto a costos, la diabetes consume cerca del 11% del presupuesto de salud de Estados Unidos y en países en desarrollo es cercano al 40%. Y uno de los desenlaces de esta patología son las amputaciones, del cual las amputaciones no traumáticas, el 70% son secundarias al pie diabético, de las cuales el 85% son prevenibles, por lo cual es bastante importante saber conocer y manejar esta patología. En cuanto a la definición, el pie diabético en las guías del grupo de diabetes, del grupo de pie. Perdón, yo te interrumpo. Es muy importante este tema que lo conozcan, a pesar de que en la Santa Fe no lo ven con tanta frecuencia. Llega mucho. Adri. ¿Ustedes están escuchando a Adriana? No. No, se le fue el audio. Sí, tiene el micrófono bloqueado. Ya, entre... Sí, se fue. Bueno, voy a... Tener pacientes con complicaciones por pie diabético y nosotros somos los primeros, digamos que interconsultantes quirúrgicos respecto a este tipo de pacientes. Entonces, acuérdense que la gran mayoría de pacientes descontrolados de la diabetes terminan con estos cuadros y usualmente no son pacientes que tienen una sola comorbilidad, sino son pacientes que tienen múltiples comorbilidades además de la diabetes, que se presentan con úlceras que no se han cuidado nunca. Entonces, por eso es tan importante que ustedes conozcan del tema y sepan qué hacer por lo menos. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, como definición, el pie diabético es una infección, ulceración o destrucción del tejido del pie de una persona con diabetes mellitus asociado a una neuropatía o a una enfermedad arterial periférica. A grandes rasgos, en cuanto a la fisiopatología, que en esta no va a extender tanto, sabemos que la hiperglicemia va a generar unas lesiones tanto en la micro como en la macrovasculatura, y estas lesiones microvasculares van a lesionar todos los vasos, la base vasorum de los nervios, que va a generar toda la parte de la neuropatía. Entonces tenemos en la parte somática sensorial una disminución de la sensibilidad de la percepción de dolores, temperaturas, de la propiocepción. En la parte motora va a haber una alteración de las fibras musculares, llevando a una deformidad del pie y un aumento de las zonas de presión, como vamos a ver con el pie, la artropatía de Charcot. Y hay unos cambios autonómicos, lo que van a generar que el pie disminuya la sudoración y la humectación de la piel, llevando a una piel seca y a una formación de callos. Asimismo, esto va a generar, esta alteración de la neuropatía autonómica va a generar una alteración en el flujo de los vasos, llevando a una distensión de los vasos sanguíneos, lo que se va a conocer como el pie caliente. Y asimismo, la misma diabetes va a generar una lesión de los vasos grandes, formando una enfermedad arterial distal, que es el principal factor de riesgo para generar un pie en riesgo. Ya por los traumas repetitivos se van a formar las úlceras, que es de lo que vamos a hablar durante toda la charla. Entonces, esto es el cuadrito, vuelve un minutico, es lo más importante. Estos son los caminos por los que se puede dar el pie diabético. ¿Listo? Entonces, ocasionalmente, o sea, no en todos los pacientes, puede haber más de un factor que está generando la alteración. Entonces, y muchas veces no siempre se dan todos al mismo tiempo. Hay pacientes que solamente tienen una alteración autonómica neuropática, pero no tienen
alteraciones motoras todavía, o sea, no tienen deformidades óseas. Igual que hay pacientes que ya tienen una neuropatía sensorial instaurada, pero no tienen deformidades en el pie. Entonces, no necesariamente un paciente con pie diabético viene con un pie deformado. Casi siempre los pacientes que vienen con un pie deforme o con alteraciones estructurales en el pie son pacientes que ya tienen, pues ya está un poco más avanzada la deformidad y están formando un pie de Charcot, pero no, o tienen otro tipo de deformidades mecánicas de base que no son las generadas por las diabetes. Entonces, por ejemplo, pacientes, ya Camilo va a hablar más adelante de cada una de ellas, pero lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que esos son los caminos por los que pueden llegar a tener un paciente diabético el pie en riesgo de generar una úlcera. ¿Listo? Entonces, tú vas a enfatizar más adelante, ¿cierto, Cami? Sí. Sí, acá. Entonces, Entonces, dale. estas imágenes que están en las guías del grupo del grupo internacional muestran cuáles son los factores de riesgo que pueden tener los pacientes y en dónde tenemos que buscar las úlceras según las deformidades o malformaciones que tenga el pie. Normalmente, estas son las zonas normales de apoyo de la extremidad, la cara medial del hallux, las cabezas de todos los metatarsianos, perdón, y el talón. En pacientes que tienen patologías como el pie de Charcot, el medio pie va a ser una zona de apoyo, como vemos acá, o pacientes con un pie cabo, vamos a tener las zonas que ya habíamos nombrado. Asimismo, pacientes que usen un mal calzado o que usen zapatos que en la parte delantera sean muy cerrados, van a generar esta lesión que va a generar unas lesiones del espacio interdigital y asimismo una presión sobre la cabeza del quinto y del primer metatarsiano. Los dedos en garra también van a generar una lesión, como vemos acá, estas zonas a nivel de la articulación interfalángica proximal van a ser zonas de presión y el pulpejo de los dedos. Entonces acá tenemos una evolución como primero hay un trauma repetitivo que va a generar una inflamación, una posterior ulceración y después va a generar una lesión y una osteomielitis secundaria del hueso asociado a la zona de la úlcera. Entonces ahí tengan en cuenta que las principales zonas de presión en el pie son las zonas de apoyo y las zonas de carga, que son la cabeza del primer metatarsiano, el talón, la cabeza del quinto metatarsiano. ¿Listo? Pero usualmente los pacientes con pie diabético traen deformidades asociadas que pueden ser desde deformidades mecánicas de base como el pie cabo, ¿listo? Pero usualmente un paciente con un pie diabético evoluciona a tener un colapso del arco plantar y terminan haciendo una deformidad en pie plano. ¿Listo? Entonces, no siempre los pacientes tienen dedos en garra. De hecho, es más frecuente que tengan después, cuando hablemos del Charcot, entonces van a ver que el colapso del arco genera esa deformidad como al contrario, como en una bandeja invertida, que hace que esas zonas centrales del pie sean las zonas que se generen las úlceras. ¿Listo? Y muchas veces cuando hay la deformidad en garra de los dedos, por eso se marcan esas otras zonas en las cabezas de los metatarsianos porque cambian las zonas de apoyo. Entonces no solamente va a apoyar sobre la cabeza el primer metatarsiano y el quinto, sino que las otras dos cabezas se vuelven zonas de carga y por eso se generan las úlceras a ese nivel. ¿Ok? Sí, señora. En cuanto al abordaje, estas son las dos técnicas que recomiendan en las tres guías, que son el uso del monofilamento y el diapasón. El uso del monofilamento es para valorar cómo se encuentra la sensibilidad y lo que se hace básicamente es con este aparatico se aplica una presión sobre estas tres zonas y esto va a aplicar un peso de 10 gramos aproximadamente. Lo ideal es que el paciente perciba esta sensación de peso. Y el diapasón lo que aplica son 128 Hz y la idea es que el paciente tenga la posibilidad, pues que sienta la vibración. Si el paciente tiene alteración en la prueba del monofilamento o en la prueba del diapasón, se considera que el paciente cursa con una neuropatía. Entonces, esto es como la manera de diagnosticar la lesión neuropática. En cuanto a la definición de pie en riesgo, que es como el pie que la patología previa a la formación de un pie diabético, existen varias guías para clasificarlo. Esta es una guía que encontré que hicieron en el grupo de pie diabético de la Fundación Santa Fe, en la cual tienen estos 8 puntos y de acuerdo a la clasificación
va a ver cuál es el riesgo que tiene este paciente de desarrollar unas úlceras y cuál va a ser el manejo que se le tiene que aplicar a este paciente, que tiene que ser más intensivo. Cosas para tener en cuenta: el puntaje más alto siempre lo va a tener un paciente que tenga antecedente de una úlcera, una amputación menor que ya las vamos a nombrar, o pacientes que tengan artropatías de Charcot. Asimismo, pacientes que tengan un mal control de su patología de base y pacientes que tengan mucho tiempo, que ya lleven una diabetes de larga duración. Esta es la clasificación del pie en riesgo que da la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y básicamente la importancia de aplicar esta escala es que vamos a ver que estos pacientes requieren un manejo diferente. Digamos que un paciente que tiene un bajo riesgo, que no tiene ni neuropatía ni enfermedad vascular, este paciente simplemente requiere control de sus factores de riesgo. Un paciente de bajo riesgo en el que ya hay una neuropatía y como tal no está establecida una enfermedad vascular, va a requerir simplemente el uso de zapatos ortopédicos u otros medios para disminuir o alterar las zonas de presiones del pie, las zonas en riesgo, y pacientes que ya tengan lesiones moderadas, que tienen ya una neuropatía, tienen una patología vascular, tienen pulsos disminuidos a nivel del pie o tienen alteración del índice tobillo, o ya tienen antecedente de una amputación o historia de una úlcera, estos pacientes requieren seguimiento continuo por parte de un grupo multidisciplinario. Y el urgente, que es teóricamente el que tiene una patología activa, es aquel paciente que ya tiene como tal una úlcera crónica, una úlcera infectada o una úlcera a nivel del pie que requiere manejo intrahospitalario. Entonces, para concluir esta parte del pie en riesgo, tenemos que decir que los principales factores de riesgo para generar una úlcera a nivel del pie diabético son pacientes que tengan una úlcera previa, que tengan una amputación previa, que tengan una enfermedad vascular, y que tengan artropatía de Charcot o una neuropatía. Entonces, para clasificar el pie diabético, resalto en las 3 guías el uso de esta escala de la clasificación Wi-Fi, que fue creada por la Sociedad Vascular, y lo que va a valorar esta escala es la W, significa cómo se encuentra la úlcera, en qué estadio se encuentra de profundidad y de extensión y de localización en el pie la úlcera, la gangrena, en qué parte se encuentra la gangrena en el pie, la I es en cuanto a isquemia, cuáles son los valores de funcionalidad de la parte vascular del pie, y FI significa foot infected, si el pie se encuentra infectado, y la profundidad de la infección. Como vamos a ver, básicamente de esta escala se derivan todos los algoritmos de manejo del pie diabético. Otras especificaciones que también resalta la guía colombiana, pero que no son aplicadas en otras escalas, son la clasificación de Texas, que su principal cambio es la profundidad y extensión de la úlcera. La clasificación de San-Elian, que son 10 componentes, que al final, teniendo en cuenta su ubicación, el edema, si hay infección asociada, les va a generar un puntaje que son de leve, moderado a severa, de acuerdo al riesgo de amputación. Digamos que un paciente que tiene un puntaje de San-Elian menor de 10, el riesgo de esa amputación es muy bajo, de menor a 20, con riesgo moderado, tiene riesgo de una amputación menor, y pacientes que tengan una clasificación grave son pacientes que tienen un altísimo riesgo de ser llevados a una amputación mayor. En cuanto a las metas del tratamiento, estas son las tres. Camilo, entonces, Señora. entonces, respecto a la clasificación, yo creo que la gran mayoría de ustedes ha escuchado la Texas, que es la que, en su gran mayoría es la que utilizamos, y la Wagner, que de hecho la Wagner la han dejado de poner en las guías porque no tiene pronóstico establecido en la lesión y no se utiliza ningún algoritmo, pero la van a seguir viendo por ahí porque casi todo el mundo es la que se sabe. Es la que se sabe. Entonces, la recomendación es utilizar la Wi-Fi, la Wi-Fi, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque nos da una clasificación más certera de la localización de la úlcera, de las posibilidades de revascularización y de los signos de infección. Entonces, en realidad es la más completa. ¿Listo? Pero digamos que en última, si uno no se acuerda de todo esto, si no tiene la tablita por ahí. ¿Listo?
Entonces, en última, por lo menos acordarse que existe y que la podemos usar para clasificar la úlcera, o utilizar la Texas, que de todos modos, a pesar de, pues sigue siendo una de las clasificaciones más utilizadas actualmente por la reproductibilidad, ¿lo dije bien? Reproducibilidad, sí. Interobservador. ¿Listo? O sea, la gran mayoría de personas se acuerda de la Texas más fácil que esta clasificación. ¿Listo? Una pregunta, la parte de isquemia, ¿cómo la miden? Entonces, ya te En voy a esto. explicar. Esto es de acuerdo a la parte del índice de tobillo-brazo, ¿Estás tú? el Doppler, el resultado del Doppler y esto que es la tensión transcutánea de la presión de oxígeno, que ya les voy a explicar cómo se toman ahorita en la parte vascular. Exactamente. Listo, gracias. En cuanto a las metas del tratamiento, son tres. Primero, erradicar la infección, optimización de la perfusión arterial, descargas adecuadas a nivel del pie, pero siempre resaltan que se tiene que individualizar de acuerdo a las comorbilidades del estado nutricional, en control glucométrico, si el paciente fuma y cuál fue la causa de la úlcera. Entonces, para iniciar, en cuanto a las terapias de no apoyo o alteraciones en la modificaciones a nivel de la carga del pie, la idea de esto es que se puedan reducir el número de pasos al día para que disminuyan las fuerzas de presión sobre las zonas de apoyo y permitir la cicatrización. Entonces podemos tener zapatos ortopédicos en los cuales va a haber una alteración, van a tener plantillas y la idea es que esto se haga según el pie de cada paciente. También se pueden usar estos dispositivos que son los walker, que también disminuyen las zonas de presión, o los yesos de contacto total. En cuanto al yeso de contacto, el contacto total, encontré este artículo en el cual nos van a valorar tres formas de yeso y esta cintica azul que tiene en la parte delante del paciente es un aparatico que colocaron para medir cuál era la presión que tenía el paciente cuando generaba apoyo. Entonces podemos ver que cuando el paciente está descalzo, la presión a nivel de las cabezas de las metaestaciones puede ser mayor a 300 kilopascales. Cuando se usa un yeso convencional puede variar entre 40 a 100 kilopascales y cuando se utiliza un yeso de contacto total con aislamiento de la herida, el promedio es entre unos 30 a 40 kilopascales, lo que cambia la presión a nivel del pie. Entonces, las indicaciones que las encontré en este estudio según con evidencia, el yeso de contacto total sirve para las úlceras que se encuentren a nivel de la cabeza del primer metacarpiano, que se encuentren a nivel del tobillo, el midsole es a nivel del medio Medio pie, pie. y que se encuentren úlceras plantares a nivel del dedo hallux, ya que las heridas plantares a nivel de los rayos no tiene evidencia significativa de que ayuden. Y los pacientes que más se van a beneficiar de la colocación de este tipo de yesos son pacientes que tengan una úlcera de una duración corta y pacientes que tengan alguna deformidad a nivel del pie, principalmente el pie de Charcot. Entonces, en Sí, estos pacientes, entonces lo que habla de lo de la bandita que le pusieron al pie, realmente son planchas de medición de presiones plantares. Ellos utilizan unos aparatos que ustedes los habrán escuchado alguna vez en la vida, que se llaman son como unos tapetes de medición de presiones plantares. Y ellos lo que usaron, o la gran mayoría de personas, de hecho, ahorita hay tapetes de medición de presiones plantares para hacer plantillas personalizadas, no solamente para esto, para muchas otras cosas de deformidades en el pie. Entonces las plantillas las hacen personalizadas y lo que hacen es ubicar las zonas de contacto de la úlcera o donde hay mayor presión para poder hacer el diseño de las plantillas. Entonces, una es las plantillas, las otras son las botas. Hay walkers que tienen plantillas diseñadas con realces o con huecos, que realmente son lo que se utiliza más en los pacientes diabéticos, no como en los otros pacientes que utilizamos realces, sino que en este paciente utilizamos son depresiones sobre la zona que tiene mayor presión para evitar el contacto de esta zona con el resto del piso, o sea, como nivelar la zona de mayor carga con el resto del pie.
Y en esto de los yesos de contacto total tuvo un boom muy grande hace como unos 10 años, yo creo. Y se ha venido trabajando mucho en los yesos de contacto completo porque antes se utilizaban para todas las úlceras. Sucedieron que Ujú. por Y el sueco. ponerles yeso a todas las úlceras en los pies diabéticos les cicatrizaba y a todos les iba bien. Entonces este estudio que nos está mostrando acá mismo es muy interesante porque es para darse cuenta que no a todas las úlceras les va bien con el yeso de contacto total, ¿listo? Pero es una de las medidas muy efectivas en las úlceras que todavía no han llegado a hueso. Es decir, úlceras que acabaron de comenzar y que quieren cicatrizar rápidamente. Sí, sí. Y encontré un metaanálisis que esta fue la tabla que más me llama la atención. Todas las tablas entonces, mencionan que hay mayor evidencia para el uso de yeso contacto total comparado con zapatos terapéuticos, con walker, con zapatos con huequitos, como estaba explicando ahorita la doctora Coba. Entonces, pues, tener en cuenta que el método de Treta también existe. Y en este video es un video en el que esta paciente tiene una úlcera a nivel del primer rayo, entonces lo que hacen es como este bojote de gasas para hacer un aislamiento como tal de la herida y reforzar la zona de apoyo. Entonces, la paciente dice que ella sale a caminar y a hacer vueltas con sus amigas con el yeso colocado. Entonces, lo traje porque la finalidad de este yeso era más o menos que viéramos la cantidad de gasas que se le coloca a nivel de la planta para lograr el aislamiento completo de la herida y que cuando el paciente apoye no vaya a haber ninguna zona de presión, pues no haya presión a nivel del antepié. Y ahí están reforzando la zona donde se coloca donde está la úlcera y después le colocan ya un yeso de fibra de vidrio. Y no solamente eso, sino que no genere zonas de lesión en otros lados donde ya no tiene úlceras. Exactamente. Porque acuérdense que si ustedes dejan a una paciente con un yeso recostado sobre el talón 10 días, se le forma una lesión en el talón. Entonces, y la idea de estos yesos de contacto total es que ellos puedan caminar y hacer cosas con el yeso. Entonces, si no se refuerzan las otras zonas de presión, terminan haciendo úlceras en otros lados. Sí, señora. En cuanto al desbridamiento, desde la definición de desbridamiento es la escisión de tejido muerto, lesionado o infectado con la finalidad de obtener un lecho vital. Existen estos 5 métodos que son el mecánico, que es el que normalmente se hace por clínica de heridas, y que son nosotros en las curaciones, que simplemente por medio de solución salina o gases retirar la contaminación macroscópica. El enzimático, que es usando químicos como la colagenasa y papaína, lograr retirar el tejido necrótico. El autolítico, que usa las peroxidasas y las enzimas propias del cuerpo, estimulada por sustancias como los hidrocoloides. El biológico, que es usar animales como larvas para lograr hacer el desbridamiento y la resección del tejido necrótico. Y el quirúrgico, que es el que vamos a nombrar acá. El desbridamiento quirúrgico está indicado para heridas que sean progresivas, que aumenten rápido de tamaño, que sean recalcitrantes, es decir, que no mejoran al manejo médico inicial, que tengan heridas de gran tamaño, que estén infectadas o úlceras de Marjolin. La importancia de las úlceras de Marjolin, más que todo, no es para hacerle un lavado de desbridamiento, sino es para realizar una biopsia. Bueno, la úlcera de Marjolin es una úlcera crónica, la cual va a generar se transforma en una úlcera metaplásica maligna. Entonces, casi siempre son úlceras vasculares o úlceras diabéticas de pie diabético, que por el tiempo de inflamación crónica generan una lesión, pues mutan a un carcinoma. Las ventajas del desbridamiento quirúrgico, pues son que es un procedimiento rápido, normalmente un manejo con apósitos se demora mucho más tiempo y es controlado por el cirujano, que el cirujano define cuánto y hasta dónde quiere hacer el desbridamiento. Y la idea es que siempre tengamos un desbridamiento con estos bordes limpios sangrantes, que es un lecho vital, y controlando y retirando todo el foco infeccioso. Entonces, esto es lo más importante del tratamiento en las úlceras. ¿Listo? O sea, el desbridamiento es el foco principal para poder ayudar a que cualquier úlcera mejore. Si
usualmente en las úlceras y en estadios tempranos, el desbridamiento se puede hacer de otro modo que no sea quirúrgico, que es el desbridamiento químico, y ahorita hay muchos apósitos especiales que les ayudan a los jefes especialistas en clínica del dolor, de clínica de heridas, a hacer esos desbridamientos con este tipo de materiales. Entonces, no siempre el desbridamiento lo hacemos nosotros, ¿listo? No siempre es un desbridamiento quirúrgico, pero el pilar principal para el tratamiento de las úlceras es desde el inicio, tener un buen desbridamiento. Si no tenemos un desbridamiento adecuado, la posibilidad de que la úlcera mejore a largo plazo no es tan buena, porque sigue teniendo zonas de detritus y zonas de infección que no van a mejorar. ¿Ok? Entonces, lo más importante es desbridar. Cuando ya nos toca a nosotros, lo más importante es desbridar hasta que quede limpio. Es decir, que si usted le lava y mira y sigue con membranas, sigue con infección, sigue con drenajes purulentos, hasta donde tenga que drenar, que quede limpio. Si hay que quitar cosas, quite. ¿Listo? Pero siempre el desbridamiento tiene que ser completo. ¿Listo? Entonces, por eso, en un inicio también hay que establecer si lo que el paciente necesita es un desbridamiento quirúrgico o si él necesita es una amputación. ¿Listo? Porque si ustedes van a hacer un desbridamiento, resulta que llegan hasta hueso, les toca quitar hueso, les toca quitar cosas y pues ya funcionalmente el paciente no le va a dar, pues lo que debe hacerse realmente es una amputación. Entonces eso lo tienen que valorar con varias cosas que ya más adelante va a hablar Camilo. Bueno, pero hay que determinar ese punto en el que hay que hacer un desbridamiento quirúrgico o hay que hacer una amputación. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, el ambiente óptimo para la cicatrización, esto es más que todo para hablar de apósitos. La idea es que tenga una humedad controlada, haya tejido limpio, o sea, que haya un adecuado desbridamiento y una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque todos estos tres factores van a permitir que haya migración de células epiteliales y contracción de la herida. Entonces, el apósito ideal es aquel que tenga la úlcera humectada, remueva el exceso de exudado, previene la desecación, permite el intercambio gaseoso, es impermeable para los microorganismos. Entonces, estas son las recomendaciones que da la guía colombiana para el manejo de las úlceras. Si la herida está seca, tiene que hidratarla. Si la herida tiene un exudado abundante, este exceso tiene que absorberse. Si tiene tejido necrótico de cuerpos extraños o detritos, es necesario debridarla. Y si está infectado, necesita antibióticos. Entonces, ellos traen 4 tablas en el cual muestran los principales apósitos que se pueden usar, entre ellos la colagenasa, que yo creo que es lo que muchos hemos visto. La ventaja de esto es que es el principal desbridante enzimático, pero tenemos que tener en cuenta la zona en la que la vamos a colocar, porque esta puede macerar los bordes de la herida y esta aumenta la secreción. Entonces, si lo ponemos en una herida que ya secreta mucho, el paciente le va a aumentar su secreción. ¿Listo? Los hidrocoloides, como vimos, son las enzimas que permiten hacer autolisis y desbridamiento a partir de las propias enzimas. Entonces, esto nos va a servir en cualquier tipo de úlcera que tenga una secreción o que esté seca, porque eso va a humedecer la herida. ¿Listo? Y acá están otros tipos como las hidrogeles, los fitoterapéuticos, que es la fitoestimulina, que es más que todo en heridas que tengan una infección controlada y simplemente queramos estimular la reepitelización, las espumas que usan los VAC, el alginato de calcio, que es más que todo para hidratar, que esos son quemados, que ustedes lo ponen y va a generar una película acuosa sobre la úlcera, entonces para hidratar heridas. Entonces, en cuanto al manejo de la infección, Perdón, yo te sigo interrumpiendo. Acuérdense que en esos tipos de apósitos también están las gasas parafinadas. Entonces, esos los usamos con regularidad, pero no a todas las heridas ni a todas las úlceras del pie diabético les sirve colocar gasa parafinada. ¿Listo? Y es lo que más tenemos disponible o a la mano cuando no es la nitrofurazona, que es el furacin. ¿Listo? Entonces, ni a todas hay que ponerles furacin, ni a todas hay que ponerles bactigras. ¿Listo? No, el bactigras humedece más las heridas y en las heridas con exudado aumenta la exudación. ¿Listo? A pesar de que es un apósito antiséptico.
Entonces, mucho ojo con el uso del Bactigras en las heridas, en las úlceras por pie diabético, porque terminan muchas veces, y es lo que tienen disponible en general muchos de los hospitales, que es el Furacin o el Bactigras, y terminan es dejando pues úlceras más húmedas que terminan infectándose. Exactamente. Entonces, en cuanto al manejo de la infección, tenemos que tener en cuenta que es la principal causa de hospitalización, cirugía y amputación en los pacientes con pie diabético. No todas las úlceras están infectadas, pero todas están colonizadas, por lo que en las guías de la en las guías de la ICSA recomiendan que solo consideremos un pie diabético como aquel que tenga signos inflamatorios, dado por eritema, calor, fiebre en el paciente o que tenga una secreción asociada. Si el paciente tiene mal olor en la úlcera, simplemente puede ser la colonización o la necrosis que tiene la úlcera. Para determinar la profundidad de la infección, tenemos que determinar si se encuentra solo a nivel de tejidos blandos, que sería una úlcera superficial, una infección superficial, o si ya hay una osteomielitis instaurada, ya sería un compromiso profundo, que es de peor pronóstico. Todo paciente que ingrese con un CIRS instaurado ya se considera una infección severa que va a requerir un manejo quirúrgico y antibióticos de amplio espectro. En cuanto a los cultivos, se encuentran indicados en todos los casos en los que sospechemos infección, y si estamos sospechando que el paciente tenga una osteomielitis, ya sea por radiografía, por alguna imagen o por exposición ósea, lo ideal sería realizar una biopsia curetaje óseo, porque no es el mismo, como estas infecciones son polimicrobianas, no es lo mismo que se aísla a los tejidos blandos al aislamiento que se puede hacer a nivel del hueso. Y este estudio que lo hicieron en Kuwait mostraron cogieron 777 casos de pie diabético que habían tenido un cultivo positivo, y se dieron cuenta que los principales microorganismos son los gram negativos, especialmente la pseudomonas y la E. coli, seguido por los gram positivos, especialmente Staphylococcus aureus. En cuanto a los hallazgos. Entonces, con respecto a esto, hay que tener en cuenta que los cultivos que uno tomaba de hueso para osteomielitis deben ser en un ambiente limpio, es decir, que ustedes ya hayan desbridado los tejidos blandos para poder hacer la toma del cultivo óseo. ¿Listo? Acuérdense, ustedes asistieron a la charla del grupo de infecciones de Medellín, y recuerden lo que él nos explicaba ese día, ¿no? Que los cultivos deben tomarse después de haber lavado y desbridado y de todo, ahí se toma el cultivo. ¿Listo? Y nosotros estamos acostumbrados a que tomamos el cultivo cuando vemos el tejido malo. ¿Listo? Y casi siempre ese tejido malo en las úlceras por pie diabéticos son colonizaciones de múltiples microorganismos en la piel. ¿Listo? Entonces realmente lo que hay que hacer es desbridar y tomar ahí sí cultivos de los tejidos que quedan ahí limpios. ¿Listo? Y del hueso después de haber desbridado los tejidos blandos. ¿Ok? María tenía una pregunta. Espérame, la miramos. Sí, cuando hay una úlcera y tiene necrosis, ¿esa necrosis no es equivalente a infección? No. No necesariamente. Responde, Cami, responde. Eso solo quiere decir que el paciente puede tener una patología vascular, pero existen dos tipos de necrosis, las necrosis secas y las necrosis húmedas. Las necrosis secas se sugiere que son una patología únicamente vascular, y las necrosis húmedas, que son aquellas que tienen secreción, son las que sí se debe sospechar que el paciente tenga una patología vascular y además esté infectado. Exacto. Entonces, no todas las necrosis significan infecciones. Sobre todo las necrosis de los artejos. Hay necrosis de los artejos que son necrosis secas que no tienen compromiso infeccioso. ¿Listo? Sino son necrosis vasculares aisladas completamente. Entonces, no todas las necrosis traducen en infección. Yo tengo una pregunta, aunque no sé si la van a mencionar ahorita más tarde. ¿Alguna utilidad o alguna ventaja o desventaja de usar como terapia de sistema de presión negativa en este tipo de lesiones también? Sí, él va a hablar después de eso. Listo. Entonces, durante las charlas voy a traer 3 algoritmos, que son todos tomados de la guía colombiana. Este es el primer algoritmo que ellos presentan, que es simplemente el paciente que tiene una úlcera. El primer estudio que ellos sugieren que se le toma a sus pacientes es un duplex scan color, para determinar cómo se encuentra el estado arterial de los miembros inferiores. Si el estudio es anormal, pues nos iremos a manejar al paciente como aquel paciente que tiene una enfermedad arterial oclusiva.
Si el dúplex es normal, tenemos que determinar si el paciente está infectado o no. Digamos que en este caso lo más importante, como hemos hablado, es el paciente que no tiene una infección clínica, por lo cual ellos recomiendan que tomarle una radiografía. Si tiene signos de osteomielitis, este paciente va a requerir va a requerir toma de biopsias en salas de cirugía y un tratamiento antibiótico y definir cuál es la viabilidad de ese pie. Si el paciente no tiene osteomielitis no tiene patología vascular asociada, debemos determinar si el paciente cursa con una úlcera compleja, que lo que encontré en las guías eran úlceras recalcitrantes o de gran tamaño, o úlceras que ya se les habían hecho varios manejos y no mejoraban, pues no tenían una respuesta adecuada. Si no se trata de una úlcera compleja, simplemente hacemos curaciones y modificamos la descarga plantar como lo que ya habíamos visto. Si sí se trata de una úlcera compleja, ellos recomiendan el uso de factor de crecimiento epidérmico, que según ellos tienen una evidencia, no sé si, pero la verdad yo nunca he visto que se use, y tenemos que valorar la respuesta. Si una respuesta positiva, eso significa que la úlcera cerró, el paciente solo requiere rehabilitación. Si es negativa, tenemos que determinar si el paciente es candidato a realizarse algún injerto o algún colgajo, y si después de hacer el manejo con colgajos o no es candidato, este paciente debería pensarse en hacerle una amputación. Entonces, ese camino es claro. ¿Entienden esos? Paciente diabético con una úlcera en el pie que tiene un Doppler normal. ¿Listo? Es decir, que la parte vascular está bien. Al que le hicieron una radiografía y no tiene osteomielitis. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero pues tiene una úlcera. Entonces, úlcera compleja son o pacientes que tienen antecedente previo a una amputación o pacientes que han hecho múltiples tratamientos de la úlcera y no han mejorado. Lo del factor de crecimiento epidérmico, yo tampoco lo he visto usar mucho, pero en eso ellos se basan en los apósitos nuevos que traen cosas que ayudan a ayudar a que la cicatrización de la úlcera sea más rápida después de un desbridamiento químico. Es decir, a ese paciente inicialmente en una úlcera compleja hay que determinar si necesita desbridamiento quirúrgico y después de eso puede continuar en curaciones o puede hacerse un desbridamiento químico o biológico de otro tipo y continuar solamente con curaciones. ¿Listo? Entonces, si en ese paciente que tiene una úlcera compleja, que tiene buena vascularización y que no tiene osteomielitis, la úlcera mejora, pues perfecto, se rehabilita y ya. Hay pacientes que cierran la úlcera, pero el defecto de cubrimiento es tan grande que no les da para generar piel. Entonces, por eso ellos colocan la medida de injerto como una opción de cubrimiento. Entonces, son pacientes que están limpios, pero que tienen un defecto muy grande. Y esos son los pacientes, sobre todo, que vemos que tienen lesiones en el talón o que tienen lesiones en el dedo gordo. ¿Listo? Son pacientes que tienden a recuperarse muy bien, la úlcera queda muy limpia, granulan, pero no tienen cómo generar piel. Entonces, a esos pacientes son a los que llevamos a injertos. Y pues obviamente si el injerto es fallido, si se infecta, si no pegas y demás, pues hay que determinar si hay necesidad de hacer más cosas. ¿Listo? Pero ese camino tiene que quedar claro. Doppler normal con o sin osteomielitis. ¿Ok? Listo. Y el otro camino que tenemos acá es aquel paciente que tiene una úlcera, la cual está infectada. Entonces, ya más adelante vamos a revisar cuál es el manejo antibiótico y como los puntos especiales de estos pacientes, pero ellos sugieren que en estos pacientes no se realicen cierres primarios por encontrarse infectado y por el riesgo de colonización y de osteomielitis de los tejidos blandos, y además que por los compartimientos del pie, estos pueden estar extendidos a otras zonas distantes del pie, por lo cual sugieren que estos pacientes sean manejados con terapia VAC, puesto que van a permitir que haya un drenaje constante de la secreción y un desbridamiento. Entonces, ya cuando la herida haya cerrado pues, y cuando la herida ya se haya curado la infección, los pacientes van a pasar a hacerse curaciones y cuando la infección ya esté controlada, hacer la parte de reconstrucción y rehabilitación. Bueno, ahora ahí después vamos a hablar un poco de VAC porque el VAC tiene varias cosas, ¿no? En los pacientes infectados.
que es muy similar a los pacientes de trauma, pero en este caso es algo distinto porque acá tenemos usualmente un ambiente polimicrobiano, entonces hay distintos usos de BAC y hay distintos BAC para estas heridas, pero ahorita más adelante hablamos de eso. Ok. Entonces, tenemos que clasificar siempre a todo paciente que presente una infección con esos criterios que presenta la ISA. Son básicamente criterios clínicos, excepto los severos, en el cual tenemos un paciente que tiene una infección de pie diabético leve, es aquel que tiene solo infección local, y el paciente que tiene infección moderada es aquel que tiene una infección local con un eritema mayor de 2 milímetros, y no hay una respuesta inflamatoria. El severo es aquel que tiene una falla, una respuesta inflamatoria sistémica severa, y esto nos va a permitir la clasificación de estos para ver el antibiótico que se le va a colocar a los pacientes. Pacientes que tengan un ICA1, o sea, que tengan una infección local, por así decirlo, que no tengan una secreción, pueden ser manejados con cefalosporinas de primera generación. Pero ya pacientes que tengan una secreción purulenta van a requerir cubrimiento contra anaerobios. Los grado 2 ya van a empezar a ser de acuerdo a los factores de riesgo de secreción o ausencia de secreción que tengan, se van a manejar con antibióticos de amplio espectro, y la infección severa, ellos siempre aconsejan iniciar antiseudomonácido de inicio. Acuérdense que estamos hablando de paciente con Doppler normal. ¿Listo? Paciente con Doppler normal con pie infectado. Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, aquí el paciente que presenta una sospecha de osteomielitis, ellos sugieren que el seguimiento siempre se haga con PCR y con BSG, y ellos sugieren que todo paciente que haya una sospecha de osteomielitis tenga una resonancia magnética. Y de acuerdo a esto y la profundidad que tenga, definir si el paciente mejora con una terapia de presión negativa, y de lo contrario, este paciente tendría que ser llevado a una amputación si el proceso no se logra controlar. Entonces, prácticamente este tipo de pacientes son los pacientes que tienen una úlcera grande, que en la radiografía simple vemos que puede tener un compromiso por osteomielitis. Acuérdense que puede ser una úlcera de 2 centímetros, pero no siempre quiere decir que alcanzan a ver el hueso. Si es un paciente que tiene una úlcera infectada con exposición ósea, ese paciente entra, hay que determinar la necesidad de si solamente con desbridamiento o ya directamente con amputación para el control de la infección de los tejidos. ¿Listo? Porque ya hay exposición ósea. Pero si es una úlcera de 2 centímetros sin exposición, que solo ven tejidos blandos, pues lo ideal sería mirar si ven cambios radiológicos óseos, pues lo ideal sí sería tener una resonancia magnética para determinar la profundidad del compromiso del hueso y ahí mismo tomar acciones, o sea, determinar lo mismo. ¿Hacemos desbridamiento o de una vez nos vamos por amputar? Aquí digamos que la decisión más de eso está por parte nuestra, ¿no? Porque acuérdense que es un paciente con un Doppler bueno, es decir que el pronóstico de cicatrización en este tipo de pacientes pues tiende a ser mejor que un paciente que tiene una insuficiencia vascular. Bueno, entonces por eso este tipo de pacientes diabéticos que tienen buen Doppler, pues son a los que uno les intenta más controlar las heridas, y son en los que más utilizamos BAC, porque sabemos que van a regranular y que van a responder ante esa respuesta inflamatoria e infecciosa sobre la úlcera. ¿Listo? Entonces en este tipo de pacientes son los que más tenemos énfasis en utilizar los BAC más que en los pacientes con isquemias críticas. Bueno. Sí, señora. Entonces, ahora vamos a hablar del paciente que tiene una enfermedad vascular periférica. Los síntomas sugestivos que nos tienen que hacer pensar en estos son pacientes que tengan una claudicación intermitente, que refieran cansancio al caminar o que tengan necesidad de caminar despacio. En este artículo, estos autores referían que muchas veces estos pacientes refieren que estos dos síntomas son secundarios a la edad y no le echan, o sea, no hay como algo que explique la sintomatología. Esos pacientes siempre se tiene que sospechar que tengan una enfermedad vascular periférica. En cuanto al examen físico, tenemos pacientes que tenemos que valorar los pulsos. La piel normalmente se encuentra delgada, seca o apergaminada,
puede haber enrojecimiento. Ellos dicen que uno puede sospecharla si el paciente tiene cianosis cuando tiene los pies hacia abajo y al elevar la extremidad el pie se pone pálido, que tenga pérdida de nexos cutáneos o una distrofia de las uñas. Algo que aclaran mucho en el artículo y que hacen énfasis durante el desarrollo de es que los signos clínicos se presentan cuando ya hay una enfermedad vascular avanzada, por lo cual esto disminuye la prevalencia de la enfermedad y, por así decirlo, retarda el diagnóstico y la intervención de estos pacientes, por lo cual ellos más adelante hacen unas recomendaciones basadas en guías de la ADA de cómo hacer el tamizaje de la enfermedad vascular en pacientes diabéticos. Entonces, los signos clínicos se van a clasificar según Fontaine, en 5 categorías según la claudicación, y si ya tiene necrosis ya estamos hablando de una Fontaine grado 4. Este estudio me llama la atención, en el cual valoran en 976 pacientes con úlceras cuál va a ser el riesgo de ulceración y de amputación, pero lo que me llamó más la atención es cuando tenemos un paciente que está en el grupo 2, que tiene neuropatía de deformidad del pie, solo tiene una ulceración del 3% y una amputación del 0,7%. Pero ya cuando el paciente pasa con una enfermedad vascular periférica que es AOMI, el paciente ya pasa de un 10 a un 13% y de un 0,7 a un 3,7% de amputación. Y como nos damos cuenta acá, el paciente que tiene antecedentes de amputación ya tiene hasta el 20% de tener la amputación de la otra extremidad o de requerir que le suba el nivel de la amputación. En cuanto al control glucométrico, si por encima del valor normal de hemoglobina glicosilada, si está aumentado 1%, este paciente tiene más del 28% de aumentar el riesgo de enfermedad arterial oclusiva. Y cuando se hace control y baja al 1%, disminuye el riesgo de enfermedad arterial casi en un 22%. En cuanto a las ubicaciones de las lesiones, tenemos que tener en cuenta que los dos principales riesgos para enfermedad cardiovascular son el tabaco y la diabetes. Los pacientes que fuman, las lesiones vasculares se encuentran principalmente a nivel aorto iliofemoral, y en los pacientes diabéticos en la femoral profunda, poplitea, y ya en la parte de las arterias de la pierna y el pie, que esto se conoce como una lesión tipo Leggings. Hay que tener en cuenta también la isquemia crónica que amenaza la extremidad, que son aquellos niveles de perfusiones mínimos que permitan la curación y la viabilidad de la extremidad. Entonces, en este artículo lo definen como paciente que tenga un dolor isquémico endocúbito persistente que requiere analgesia y que tenga una presión arterial sistólica menor a 50 en milímetros de mercurio en cualquier arteria del tobillo. Entonces, vamos a hacer la enfermedad vascular, se diagnostica de dos formas, por métodos no invasivos y por métodos invasivos. En cuanto a los no invasivos, el principal que más se resalta en todos los artículos es el índice de presión tobillo-brazos, que tiene que ser patológico menor a 0.9, más uno de los siguientes criterios: que tenga antecedente de una cirugía vascular de aorta distal y de extremidades inferiores, un Doppler con curvas monofásicas ausentes y una prueba sobrecaminadora que en banda que sea positiva, o sea que cuando el paciente camine en una banda presente dolor, y una presión parcial de oxígeno transcutáneo menor a 30 milímetros de mercurio. Esto lo que se hace es por medio de un aparato parecido al que conocemos todos, que toma la tensión arterial, que tiene el pulsioxímetro. Lo conectan a nivel de el primer de la lux y en el tobillo, y eso va a censar cuál es la tensión, cuál es la presión que pasa de oxígeno a nivel del tobillo y cuánto de eso llega a la luz. En cuanto a estas son las recomendaciones, todo paciente que tenga diabetes que sea mayor de 50 años, se le tiene que hacer un índice de presión tobillo. Si esto es normal, se tiene que repetir cada 5 años hasta que ya sea normal y sea manejado como una patología, como una enfermedad vascular. En cuanto al Doppler, este grupo que es el FEDIAM, que es un grupo europeo, ellos recomiendan que todo paciente asintomático mayor de 40 años tiene que realizarse un Doppler, o paciente que tenga una diabetes mayor de 20 años, en el caso de diabetes tipo 1.
Y los invasivos, el gol estándar sigue siendo la arteriografía, pero esta solo al ser un medio invasivo solo está indicado cuando se considere que el paciente va a ser llevado a revascularización. Y otras dos imágenes son la angiografía, que se hace por medio de TAC en contraste ayudado, y una angioresonancia con un gadolinio, que tiene mejores resultados que el TAC y se acerca a sus valores a la arteriografía. Entonces aquí tenemos una arteriografía en la cual un paciente tiene una lesión de todo el tronco de la tibial anterior. Entonces, ¿para qué nos sirve la escala Wi-Fi? Porque ha tenido tanta acogida en las guías internacionales, es porque nos va a permitir hacer esta estadificación de cómo se encuentra el pie y el riesgo de amputación. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una isquemia, que ya tenga una alteración a nivel del pie tobillo menor a 0,45, tenga una herida con una necrosis del antepié, que sería una W2, y si se encuentra infectado, pues digamos que ya tengo una infección a nivel de una osteomielitis, y el paciente se encuentra en un estadio 4. Y eso se va a reflejar en estos riesgos de amputación. Pacientes que se encuentran en estadio 1 tienen un riesgo muy bajo, del 0 al 3.8, un riesgo bajo yo lo determiné de un 10 a un 11%, y un riesgo alto, como es el caso que estábamos hablando, el paciente tiene un riesgo de amputación del 23.8%. Y todo eso lo vamos a ver, señor. Entonces, fíjense la diferencia del paciente que estábamos hablando a un paciente que tenga una isquemia crítica o una enfermedad arterial distal por la neuropatía diabética, ¿no? Pues por la misma alteración por la diabetes. Entonces, es muy importante siempre en este tipo de pacientes estar acompañados por el vascular. Pues ustedes no siempre van a mandar pues no son los que le van a mandar la arteriografía, ni los que le van a hacer el Doppler, ni nada de estas cosas, pero por lo menos saber interpretar todos estos datos para que puedan tomar la mejor decisión para hacer hacer una amputación, ¿listo? Y también para efectos legales, porque pues muchas veces pasan esas cosas. Entonces ustedes decidieron amputar, pero ¿por qué lo amputaron? ¿Listo? Y hay muchas personas también que no se dejan amputar a pesar de que, pues de las explicaciones que se dan respecto a su patología vascular. ¿Listo? Entonces vamos a ver este algoritmo. Dale, Cami. Entonces, cuando hay un paciente que ya tiene una isquemia, lo primero, o que sospechamos una isquemia, pues es realizarle un índice de pie y tobillo, un índice de tobillo-brazo, y si el paciente está, aquí me quedo al revés, está adecuado. Bueno, no mentira. Si el índice no es alterado. Perdón, yo te interrumpo. Ya. ¿Todos saben tomar el índice tobillo-brazo? ¿Cómo Sí, se toma el no índice sé. tobillo-brazo? Por si acaso. Entonces, lo que se hace, el que yo encontré en la ADA, ellos hablaban de por medio de un Doppler. Lo que se hace es coger o la peronea o la tibial, y se le coloca un torniquete, y en el momento que haya flujo, pues que se empiecen a ver ondas de flujo a nivel de la peronea, se toma ese valor. Lo mismo se hace con la arteriomeral, y lo que se hace es una división entre esas dos constantes. Pero clínico, lo que creo, si no estoy mal, es en el momento en el que se escucha, no, clínico es cuando se siente, no, esa es otra. No, pero Eso es la lo que yo forma encontré. clínica normal es tomarle la presión. ¿Listo? Entonces sacar la media de presión del brazo y la media de presión del tobillo, y hacer una Una división, relación que debe ser una relación, ¿listo? 0.009, ¿no? Sí. Exacto. La relación tiene que darles mayor de 0,9. Si la relación de las medias les da menor de 0,9, pues ya sabemos que está haciendo una isquemia. ¿Listo? Pero la forma Sí, clínica señora. básica es con su tensiómetro normal. ¿Ok? Ok. Entonces, si este es anormal, si el índice pie tobillo el índice tobillo brazo es normal, perdón, tenemos que determinar si el paciente presenta síntomas de claudicación. Si el paciente efectivamente no tiene síntomas de claudicación y tiene un índice de tobillo brazo normal, pues no tiene una patología vascular.
si este presenta signos de claudicación o tiene un duplex anormal, un duplex scan color mal, o sea, que tenga alteración de las ondas trifásicas, que es la normalidad, el paciente presenta una enfermedad arterial oclusiva, una enfermedad arterial periférica. Y de acuerdo a la Fontaine va a ser el manejo. Pacientes que tengan un Fontaine 1, es decir, que tiene un dolor simplemente con la realización de ejercicios, pues tienen que hacerse un control de sus factores de riesgo y un control cada 6 meses. La Fontaine 2 se les va a hacer un manejo con silostazol, control de esos factores de riesgo y un control cada 3 meses. Acá resaltan otra vez el duplex scan porque muchas veces los pacientes tienen alguna obstrucción que requiere un manejo endovascular. Y en la Fontaine 3 y 4, estos pacientes son los que normalmente se benefician de realizarse alguna revascularización. Pero esta revascularización, en muchos casos con estos pacientes, por sus comorbilidades no va a ser posible realizarse. Entonces, ellos en las guías colombianas sugieren que siempre tenga el apoyo de cirugía vascular para definir si el paciente puede ser revascularizado o si el paciente tiene que ser llevado a una amputación. Entonces, pacientes que no tengan posibilidades quirúrgicas como vimos, ellos nombran que se puede usar prostaglandina E2, cámaras hiperbáricas o algún factor estimulante de la angiogénesis. Si este falla, pues puede ser que van a terminar siendo llevados a amputación. Entonces, básicamente, de la Fontaine 3 y 4, si el paciente no puede ser llevado a procedimientos endovasculares o a algún procedimiento por parte de cirugía vascular, va a terminar siendo llevado a amputación. Si este paciente es llevado a una angioplastia, si esta es exitosa, el paciente tiene que ser observado y vigilado porque estas angioplastias pueden fallar y el paciente va a requerir una amputación. Y otra cosa que se resalta es que a pesar de que el paciente tenga una obstrucción y tenga una necrosis de todo el antepié, el paciente puede cursar con una obstrucción a nivel de la poplitea y si se le realiza en un proceso de angioplastia, digamos que la amputación ya no tendría que ser supracondilia, sino tendría que ser transtibial o una amputación más baja a nivel del tobillo. Entonces, eso O del pie. O del pie, señor. Muchas veces a ver, no siempre pasa, pero hay muchas veces que las angioplastias son exitosas y ayudan hasta a liberar las obstrucciones de la tibial. ¿Listo? Entonces, si se libera la obstrucción de la tibial en un paciente que, por ejemplo, tiene una necrosis aislada del segundo artejo, pues puede ser que solamente tengamos que amputarle el dedo. ¿Listo? Entonces, ese nivel de amputación determinado por cirugía vascular, pues también nos va a ayudar dependiendo de las posibilidades de tratamientos endovasculares en este tipo de lesiones, ¿no? No todos los pacientes que tienen una enfermedad arterial pues van a terminar con una amputación alta. Lo que está mal es pacientes que ya tienen isquemias críticas, que ya se les hizo tratamiento endovascular y que se les, por ejemplo, siguen tapados de la tibial y se les amputa solamente el artejo. Entonces, pues muy probablemente es un paciente que va a terminar con una amputación superior por nuevas lesiones o nuevas úlceras en su pie. Entonces, eso es lo que hay que determinar y también saber escoger muy bien el nivel de amputación que les da a los vasculares, porque muchas veces ellos son muy positivos respecto a eso y terminamos haciendo salchichón, que ustedes ya lo han escuchado varias veces, es que comenzamos por el dedo, luego el pie, luego la pierna y luego hasta arriba, una supracondilia. Entonces, mucho ojo con esas revascularizaciones, ¿listo? Siempre hay que evaluarlo. Siempre hay que tomarles Doppler de control después del tratamiento endovascular. Y si hay necesidad o si se genera una nueva lesión, pues por eso mismo el paciente que ya tiene antecedente de amputación y que genera una nueva úlcera, le aumenta el riesgo casi, tú mostraste ahorita que aumentaba casi 15% a 31% un paciente que ya se iba amputado una vez. ¿Listo? Porque eso quiere decir que ya tuvo un tratamiento vascular o ya tuvo algo adicional que requirió previo a esta nueva ulceración. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, y esta es una una tabla que presentan la guía colombiana de en qué casos hacer lo más importante es resaltar cuando hacer una cicatrización dirigida, que son las curaciones
en las cuales los pacientes tengan una úlcera superficial pequeña, tengan una úlcera en zona de no apoyo, una úlcera sin exposición tendinosa, ósea o articular, y paciente con una contraindicación para procedimiento quirúrgico. De resto, todas las úlceras van a necesitar ya sean injertos, colgajos libres o colgajos a distancia. Algo que hay que resaltar es diferenciar cuando nos consulte un paciente que tenga diabetes con un pie caliente y esté dermatizado, porque tenemos que diferenciar si el paciente cursa con un pie de Charcot agudo o si el paciente tiene una infección. Entonces, el pie de Charcot es una neuroartropatía, la cual va a generar una alteración ligamentaria y posterior luxofracturas a nivel del medio pie. El Charcot lo tenemos que sospechar en pacientes que tengan signos de neuropatía sensitiva previa, más que todo parestesias aloíneas y hipoestesias, y se caracteriza por ser un pie doloroso unilateral sin antecedente de trauma, en el cual el paciente refiere que no puede usar o el paciente mismo refiere que tiene una deformidad. En esta imagen podemos ver cómo a nivel del pie de Charcot activo hay una lesión e inflamación de todo el medio pie, y no encontramos una úlcera asociada. En las imágenes podemos encontrar las radiografías normales en las primeras semanas, pero en la resonancia, que es algo que la principal diferencia que podemos tener de la osteomielitis, es que en el Charcot hay un edema un edema de toda la médula ósea a nivel del medio pie, mientras que en las osteomielitis e infecciones el realce o el edema va a ser únicamente a nivel de la zona contigua a la úlcera. Entonces era lo que yo les contaba al inicio, ¿no? Acuérdense que los pies de Charcot tienen una tendencia a deprimir el arco y son pacientes que terminan haciendo pies deformados invertidos o pies planos invertidos, ¿listo? Y por eso se forman las úlceras centrales. Entonces, cuando uno evalúa un pie de Charcot, realmente la zona de inflamación, de infección, es en la zona del medio pie. Las zonas de osteomielitis por isquemias críticas o por neuropatías periféricas, usualmente son en los artejos o en el talón. ¿Listo? A diferencia de un Charcot instaurado. Vuelve al anterior. Sí, señora. Bueno, y acá tenemos otro cuadro en el cual diferencian el Charcot crónico de un Charcot que tenga una infección, que va a presentar las mismas características. El Charcot crónico va a persistir con el edema y la deformidad a nivel del pie, y ya vamos a ver una deformidad en Rocker Bump, que es la que vamos a ver, que está en la siguiente diapositiva, sin edema a nivel o sea, no hay hallazgos en la resonancia. Pero tenemos que estos pacientes también pueden tener una úlcera, por lo que la zona de apoyo cambia al medio pie y pueden tener una infección asociada. Entonces, esta es la deformidad clásica, que es el Rocker Bottom Foot, que es un colapso a nivel del medio pie con una luxación. Entonces, acá podemos ver la luxación dorsal de los metatarsianos y una flexión palantar a nivel del tarso. Normalmente, estos pacientes van a tener un buen estado vascular con un compromiso sensitivo severo y unas úlceras como la zona de apoyo cambia a esta zona, es el sitio donde van a hacer las ulceraciones. Entonces, los pacientes cursan con artrosis severas, neuropatías severas y las deformidades en el pie. No sé si ustedes han visto pacientes también reumáticos avanzados. Es muy parecido a esos pacientes. Come el hueso del medio pie, los pacientes con pie de Charcot. Entonces tienen un talo que está totalmente en flexión, con unos metatarsianos y unas cuñas luxadas dorsales, y realmente las zonas de apoyo o de predisposición para hacer ulceraciones es el talo mirando para abajo, el cuboides que está luxado, el quinto meta la base del quinto metatarsiano que se volvió zona de carga. ¿Listo? Son estos tipos de úlceras y de lesiones en los pies en los pacientes con pie de Charcot. Entonces, en muchos de esos pacientes, antes de que hagan úlceras, pues son pacientes que operamos para dejarlos artrodesados y que no aumente la deformidad. ¿Listo? Previo a tener lesiones plantares,
porque son pacientes que no se dan cuenta que hacen lesiones, ¿listo? Y no les duele. Entonces terminan con úlceras gigantes sobreinfectadas, pues porque no les duele. Sí, señora. Entonces, ya como para finalizar, vamos a hablar de la amputación como la última parte del tratamiento. La amputación es la resección de un miembro o una parte del cuerpo para eliminar tejido enfermo o aliviar dolor. Y no tenemos que ver la amputación como una falla en el tratamiento, sino como una parte del tratamiento reconstructivo de los pacientes. En una de las guías consideran que estos son los pacientes que tendrían un buen pronóstico al realizarle una amputación, ya que un mal estado vascular, como estábamos hablando, normalmente refieren que mínimo un índice brazo-tobillo de 0,45 con pulso palpable, debido a que estos pacientes pueden tener una demora o una dehiscencia o no cierre del sitio quirúrgico, lo cual va a requerir aumentar el nivel de la amputación y asimismo la inmunocompetencia y alteraciones del estado nutricional van a perpetuar el no cierre del herida. Entonces, en cuanto a las amputaciones que podemos realizar a nivel del miembro inferior, encontramos la amputación de Stein terminal, que es simplemente una resección a nivel es una incisión en la cual vamos a quitar toda la matriz ungueal, toda la parte de la uña y el penacho de la falange distal, esto se hace más que todo en el hallux, y la tenemos en pacientes que tengan paronitis crónicas, osteomielitis de la falange, úlceras a nivel de la zona de la zona lateral de la uña, isquemias localizadas o úlceras digitales crónicas. Entonces, así normalmente queda el muñón en esta zona. Las amputaciones digitales se realizan a través de las interfalángicas. Su principal indicación es hacerse en infecciones, ulceraciones o tumores, y pacientes que tengan una necrosis o infección delimitada. Pero estos pacientes debe haberse realizado estudios vasculares en los cuales podamos estar tranquilos de que no se va a necrosar el muñón de amputación. Lo ideal es a nivel del hallux dejar la base de la falange por la inserción tendinosa para no alterar mucho, para que no haya una alteración a nivel de la marcha. Si ya se va a desarticular, pues lo que se sugiere es quitar el cartílago articular. Por favor, eso es súper importante y casi siempre se olvida. Si van a desarticular el hallux, por favor, quítenle el cartílago. Usualmente nosotros hacemos, es más, yo les hago una osteotomía en cuña invertida, o sea, les queda como si fuera una osteotomía plantar, ¿listo? En la dirección de la osteotomía mirando para abajo, precisamente para poder descargar el dedo gordo. Porque acuérdense que el hecho de no tener el hallux en el apoyo, pues aumenta mucho la carga sobre el primer metatarsiano y traslada la carga a las cabezas de los otros metatarsianos centrales. Entonces terminan haciendo callos o necrosis o úlceras en las cabezas de los metatarsianos centrales. Entonces, si hay un paciente en el que hay necesidad de desarticular el hallux por una necrosis o una infección crónica, es mejor, uno, quitar el cartílago y dos, hacer una osteotomía plantar, de modo que se descargue totalmente esa zona y permite la cicatrización y aparte de eso les dé más colgajo para el cierre. Acuérdense que en los dedos del pie no hay mucho de dónde coger para colgajo, ¿listo? Entonces en el quinto y en el dedo gordo les va a dar, lo que les va a dar realmente colgajo para cerrar, va a ser la parte plantar. Entonces traten de establecer los colgajos antes de hacer la amputación, porque muchas veces el nivel de necrosis no les va a dejar tejido para poder cerrar. Sí. En cuanto a la resección del rayo, esta está indicada ya cuando el paciente presente úlceras a nivel de la base o en la cabeza del metatarsiano, ya haya una infección, una osteomielitis únicamente de la cabeza del metatarsiano, o que la necrosis del dedo ya se encuentre en la base. Entonces es preferiblemente en estas zonas no quitar simplemente, no hacer la desarticulación, sino quitar la cabeza del metatarsiano para no dejar una zona de apoyo. Asimismo, la idea es preservar la mayor cantidad de piel plantar para lograr hacer el cierre
Y si se requiere amputar más de 3 rayos, lo ideal sería hacer una amputación transmetatarsiana. Entonces, con el segundo artejo, misma recomendación. Si les toca, usualmente en el segundo rayo tienden a quitar solamente el dedo y la cicatrización es pésima. No logran quitar completamente, o sea, no se logra cerrar completamente la herida porque precisamente no hay espacio. ¿Listo? Entonces, uno, tratar de dejar la mayor cantidad de piel. Dos, siempre quiten el cartílago, la misma. Y lo que usualmente recomendamos es hacer una osteotomía plantar para disminuir esa zona de carga y que les pueda cerrar completamente el colgajo local. Gracias, Adri. En cuanto a la amputación transmetatarsiana, las indicaciones son pacientes que requieran amputación de varios rayos, como ya vimos, pacientes que tengan infección de todo el antepié, que tengan una necrosis extensa, falla en la amputación digital o del rayo, o que tengan una patología vascular con embolismo. Estos se sugieren que se realicen un alargamiento del tendón de Aquiles para evitar el equino. Si los pacientes se encuentran infectados, la idea es hacer primero la amputación, dejar el muñón abierto y en un segundo tiempo realizar el cierre definitivo. Recomiendan de donde lo tome dejar una férula en neutro para evitar la deformidad en equino y no apoyo en estos casos hasta que haya la cicatrización. En los casos anteriores, todos los pacientes pueden apoyar. Es de resaltar que la incisión a nivel de esta amputación es en una también boca de pescado, a nivel y la herida, la incisión en la cara dorsal se realiza de la base del cuarto al quinto, pero la plantar se realiza un poco más distal para que en el momento que hagamos el cierre, quede la herida a nivel y la sutura a nivel dorsal, para que no dejar que cuando el paciente apoye se vaya a generar otra úlcera sobre la herida. Y no solamente por esa razón, sino porque ahorran cojinete graso. ¿Listo? Entonces el cojinete graso ayuda también, uno, a que la herida pueda cicatrizar con mayor facilidad y dos, que no quede en zona de contacto con nada adelante y que el colgajo quede con mayor apoyo plantar. Entonces casi que la herida plantar es a nivel del pliegue. O sea, un poquito más arriba del pliegue, apenas donde terminan los dedos. Obviamente tienen que tener en cuenta que si hay úlceras sobre esa zona, pues habrá que quitar la úlcera, ¿no? Pero lo que les deje coger de colgajo plantar más que el dorsal, muchísimo mejor. La amputación del isfranc es una articulación que pues, se hace a nivel de la articulación metatarso a nivel del medio pie, se me acaba de olvidar el nombre de la articulación, de la metatarso cuneiforme. Y las indicaciones son pacientes que tengan una infección más extensa o necrosis a nivel del antepié, en la cual articulación tarso-metatarsiana, ¿no? Tarso-metatarsiana, perdón. Pacientes que ya tengan una necrosis más extensa o en la que ya hayan fallado los procedimientos previamente nombrados. La ventaja de este procedimiento es que mantiene la longitud de la extremidad, permite realizar marcha con prótesis y lo mismo, realizar alargamientos del Aquiles y transferencias tendinosas. Digamos que estas transferencias estarían indicadas si se realiza una resección del quinto metatarsiano, de la base del quinto metatarsiano por su inserción a nivel de los peroneos. Y también sugieren dejar la base del segundo metatarsiano por lo que es el pilar del arco romano a nivel del medio pie. Entonces, ¿de cuáles peroneos? ¿Cómo así? ¿Quién se inserta en la base del quinto? El peroneo, el segundo, el peroneo largo, corto, no. ¿Al fin qué? Que puse el peroneo breve. Entonces, ¿cuál se inserta en la base del quinto? El peroneo corto. El peroneo corto. Bueno, Sí, señora. entonces sí, hay que hacer transferencias porque además, dependiendo, la gran mayoría de los tendones se insertan por debajo del isfranc, pero hay tendones como el peroneo largo que se inserta en la base del primero y el segundo, ¿listo? El peroneo corto que se inserta en la base del quinto, y la fascia plantar que llega a pegarse en todos los tendones allá, en todos los dedos adelante,
¿Listo? Entonces, pues hay que reinsertar todos esos tejidos para que el paciente siga con eversión. O sea, la ventaja del Lisfranc es que la función del tobillo todavía permanece. Entonces, si se quita, pues hay que reinsertar todos estos ligamentos, todos estos tendones, perdón. De la parte medial casi todos van por detrás, entonces, pues, a menos que fueran los flexores largos, pues los otros tienen inserciones anteriores, entonces se podrían utilizar, pero usualmente hay que reinsertar los otros, ¿ok? Sí, señora. La amputación de Chopin, que es a nivel de la articulación talonavicular y calcáneo-cuboidea, esta también tiene alto riesgo de lesiones en equino. Ya se realiza cuando hay infecciones severas o necrosis a nivel del medio pie, y lo que sugieren es que tenga un adecuado cojinete graso a nivel de la planta y que la planta no esté comprometida, porque esta va a ser la piel que se va a colocar en la planta a nivel de la cara anterior de la herida. Encontré, pues ahí decían que el Chopat no está en usado, que está en desuso, que casi siempre es una amputación provisional mientras se define si se va a realizar una amputación de Time o una amputación a nivel transtibial. Ya casi no la utilizamos, o hacemos amputaciones a nivel de Lisfranc o Syme o de una vez transtibial. Esto de hecho hasta se ha dejado en desuso de hacer las Lisfranc. Casi siempre pasamos a otras metatarsianas, a hacer Syme o a hacer transtibiales. Okay. Otro procedimiento que nombraban era realizar una calcaneectomía. Lo que consiste es una resección total o parcial del calcáneo, más que todo en pacientes que tengan úlceras de presión a nivel de la cara posterior, pues en el talón. En dos estudios no hay mucha evidencia, no hay evidencia inicialmente que apoyara la realización de la calcaneectomía, puesto que, por ejemplo, Wagner hizo un estudio en pacientes que no tenían diabetes. El 92% de los pacientes sin diabetes había un cierre de la calcaneectomía, pero solo un 33% de éxito en pacientes con diabetes. Entonces, digamos que este paciente se le está indicado en úlceras de talón en pacientes que tengan paraplejía o que tengan una osteomielitis de calcáneo con un estado vascular adecuado, porque si ya tienen un estado vascular alterado, pues el paciente requeriría ya una amputación más alta. Sí, felizmente este tipo de procedimientos no les va bien en los pacientes diabéticos, no se utilizan con frecuencia. Lo he visto varias veces en pacientes con trauma, que hacen osteomielitis, pacientes postraumáticos con fracturas de calcáneo severas que terminan haciendo pérdida ósea, osteomielitis del calcáneo, y en esos pacientes hemos hecho calcaneotomía, hemos hecho resecciones con aplicación de injerto provisional y luego resecciones, pues calcaneotomías grandes, y les ha ido bien. Pero el problema es que la cicatrización en los pacientes diabéticos es muy regular. Entonces, a pesar que se retire un fragmento óseo del calcáneo grande, el problema es la cicatrización de la úlcera. Entonces, por eso a esos pacientes usualmente no les va tan bien con este tipo de procedimiento. La amputación de Syme, que ya es como tal una desarticulación a nivel del tobillo. Esta es una técnicamente es difícil, si es exitosa permitirá el apoyo, por lo que básicamente esta piel que se encuentra a nivel del talón, de la cara posterior del talón, va a ser las veces de la nueva zona de apoyo. Entonces, está indicada en pacientes que tengan una infección de todo el pie y la cual no haya compromiso del talón. Lo que sugiere la evidencia es que se realicen dos tiempos. En el primer tiempo se realice simplemente una herida en la cara anterior, se abra la cápsula articular del tobillo, se separe completamente pues, todo el astrágalo, y en este momento, cuando ya se vierte, ya está completamente luxado el astrágalo, se va a exponer la parte superior del calcáneo. En esta zona, cuando estemos haciendo la disección para retirar el calcáneo, debemos tener mucho cuidado, porque la tibial posterior es la que le va a dar la irrigación a esta zona del talón, y si se realiza una incisión de tejidos no muy cuidadosa, se puede lesionar la arteria y pues se va a necrosar el colgajo y pues se va a perder la amputación.
lo ideal es hacer el segundo tiempo, ya sería hacer la osteotomía de los maleolos y ya realizar la fijación de la fascia. Entonces, todas las amputaciones que vimos previamente son las conocidas amputaciones menores, y las amputaciones mayores van a ser la transtibial y la amputación supracondyle. Todas estas amputaciones tienen un riesgo del 22% de requerir subirse el nivel, y lo ideal sería usarse en pacientes que sean jóvenes y que tengan un estado vascular adecuado. En cuanto a la amputación transtibial, digamos que hay una recomendación que decía si el paciente es anciano y tiene una enfermedad vascular periférica avanzada a nivel del pie, lo ideal sería hacerle una amputación transtibial por el riesgo de procedimientos y de riesgos quirúrgicos. Asimismo, esto se realiza en pacientes a los que fallan o no son candidatos para procedimientos endovasculares, esto es el 49% de las amputaciones de los miembros inferiores. Y hay que tener en cuenta que por cada año que pase aumenta el 10% el riesgo de una amputación contralateral. Es decir, que en 5 años casi los pacientes tienen un riesgo del 50% de una amputación. Y ya la amputación supracondyle son pacientes que tengan lesiones a nivel femorales o en los cuales la amputación transtibial ha fallado. Entonces digamos que este es el último procedimiento, pues ya contando con las amputaciones altas o las hemipelvectomías, pero que no son tan usados en pacientes diabéticos. Entonces, en este estudio que es el tratamiento del pie diabético, amputar o no amputar, ellos sugieren que los pacientes que se lleven a amputación primaria sean aquellos que tengan una gangrena húmeda o una necrosis húmeda, que tengan una sepsis que comprometa la vida, que tengan una necrosis extensa del músculo a nivel del pie, o en los cuales ha sido imposible o falló la realización de los procedimientos endovasculares. Y para que tengamos en cuenta otra vez, los pacientes que tienen riesgo de amputaciones son aquellos que tienen una mayor riesgo de amputaciones, son pacientes que tengan una úlcera de larga data, que tengan enfermedad vascular, úlceras Wagner mayor a 4, que tengan proteinuria o que tengan leucocitosis o una osteomielitis en la radiografía o en la resonancia. Y este esquema es que me lo encontré en un artículo que me llamó la atención, y es todo el duelo que tiene que hacer el paciente en el momento que se le explica que tiene que hacerse el procedimiento de amputación, debido a que el paciente está en un yin yang en el cual tiene que definir si quiere salvar su extremidad, puede morir, o si le amputan la extremidad, va a vivir. Entonces ahí es la dualidad en la que entra el paciente. Y ya como en ninguna de las guías hablaban de la clasificación de Wagner, en un estudio que hicieron en Perú, este es el manejo que ellos daban según la clasificación de Wagner. Pacientes que tengan un grado 0, es decir, que no tienen lesión, se tiene que hacer la prevención del pie en riesgo. Pacientes con un Wagner 1 que tengan una úlcera superficial, se tiene que manejar con antisépticos locales y curaciones. Pacientes con una úlcera profunda pero sin osteomielitis, antibiótico y tratamiento local si presenta signos de infección. Ya si tiene abscesos o osteomielitis, lavados, desligamientos antibióticos y definir la viabilidad del antepié. Pacientes que tengan un Wagner 4, que tengan gangrena del antepié, se tienen que terminar estudios vasculares, y normalmente si estos están normales o son candidatos a revascularización, amputaciones menores, o un Wagner 5, que tengan ya una necrosis del pie completo, van a ser ya bastantes amputaciones mayores. Filipe. Bueno, Cami, pues muy bien, una revisión súper completa, estuvo muy chévere. Lo que les iba a hablar adicionalmente de las terapias VAC es que en los pacientes que tenemos con úlceras por pie diabético, con signos de sobreinfección o infectadas, pero sin compromiso vascular, son uno de los pacientes en los que más usamos VAC. Hay 2 tipos de VAC, ustedes los conocen, han tenido cursos sobre esos, unos que vienen con irrigación y otros, y los VAC convencionales. Entonces tienen que determinar la zona de la infección, y con eso determinar qué tipo de VAC van a utilizar. Por ejemplo, en el talón usualmente utilizamos VAC convencionales, ¿listo? Porque la alginato de plata normal les va muy bien, la espuma convencional les va muy bien,
y tienden a generar granulación muy rápido. Pero, por ejemplo, en las úlceras en metatarsianas, pues hay exposición no solamente, no siempre hay exposición ósea, pero hay compromiso tendinoso y exposición tendinosa. No siempre van a contar con las espumas blancas, pero si tienen la posibilidad, úsenlas. Ahora los VAC recientes están trayendo de las otras casas, no de las que ustedes conocen, traen como un protector parecido a un Bactigras y encima la espuma. Usualmente en los pies diabéticos no usen eso, porque pasa exactamente lo mismo. Aumenta el exudado de la úlcera y termina no generando granulación. Y los otros son los VAC con irrigación, pues no siempre están disponibles, no en todas las clínicas, pero si tienen la posibilidad de utilizarlos en pacientes con heridas sumamente infectadas, también lo pueden usar. Hay un estudio, de hecho, que mostraba el uso de VAC versus hacer curaciones por clínica de heridas o con yesos de contacto completo en úlceras metatarsianas y de dedos, versus utilizar VAC, y se dieron cuenta que realmente no modificaba el tiempo entre hacer una o utilizar el VAC. ¿Listo? Entonces, por eso depende de donde tengan la lesión. Lo que sí lo usamos con mayor frecuencia son pacientes que ya han sido amputados, están en su periodo postoperatorio de amputación y vuelven a tener infección. Entonces, en esos pacientes, para evitar incrementar la zona de la amputación, a menos de que, estoy hablando pacientes con Doppler normal, ¿no? Sí, señora. Incrementar el nivel de amputación ante la sobreinfección por la úlcera que se generó, pues en esos pacientes utilizamos también el VAC. Por ejemplo, pacientes con úlceras en el dedo, en el hallux, con un Doppler bueno, pero que se les sobreinfectó la amputación, pues tratamos de controlar la infección a través del VAC, ¿listo? Y conseguir un cierre completo o cicatrización de la herida. ¿Listo? Entonces, en esos pacientes, para la pregunta de Andrés de hace tiempito, es más por ese lado. Pero el Ahí resto no todos tendría, el camino. ahí no tendría utilidad lo que son las espumas de plata. Sí las utilizamos, pero no se ha visto, pues, de hecho, hace poco estuve en una exposición respecto al uso de esto en los pacientes diabéticos y no se había visto mucha diferencia respecto a utilizar un VAC convencional a un VAC con alginato de plata. Y estoy hablando de pronóstico de cierre de heridas en este tipo de pacientes, más que todo por la neuropatía, ¿no? Y porque las infecciones en los pies diabéticos son polimicrobianas. Entonces no modificaba el tiempo de cicatrización. Bueno, ¿les quedó alguna otra duda? ¿Preguntas? Las amputaciones, chicos, vea, para la vida, de verdad, tienen que saber hacer una transtibial y tienen que saber hacer una supracondilia. Les va a tocar, aunque sea una vez en la vida, tener que hacer una. ¿Listo? Entonces, por favor, estudienla. Hacer amputaciones no es fácil. Se puede desangrar el paciente si no saben encontrar los vasos, si no saben anatomía, si el colgajo le queda mal a los 2 días, a los 2 meses, perdón, se le puede volver a hacer una úlcera por el hueso expuesto, en donde ustedes lo cortaron. Entonces, por favor, estudien muy bien las amputaciones. Las amputaciones en el pie tampoco son fáciles. Bueno, Sí, señora. entonces hay que saber. Ok. Adri, una pregunta. ¿Tú le realizas, cómo se llama esto, cuando perforan el hueso y hacen ¿Miodesis? sí, miodesis a todos los muñones o solo a las supracondilias? No las hago a los supracondiles y en las transtibiales. Okay. De hecho, yo hago las supracondilias con la técnica, hay 2 técnicas diferentes. En la supracondilia hay una técnica en la que ustedes pueden coger uno de los aductores y volverlo, pues, primero hacen la miodesis con los isquiotibiales y con los laterales y luego cubren esa miodesis que hicieron con los aductores, o lo hacen al contrario, de lateral hacia medial. Pero sí la hago. Ok. Listo. Vale, Realmente tiene utilidad el índice tobillo-brazo en pie diabético, porque es que de lo que tenía entendido es que
en pacientes diabéticos y en pacientes ancianos tiende a sobreestimar, o sea, da valores más altos de los que debería dar. Entonces ya de entrada, Pues, eh, pues realmente eso nosotros no lo utilizamos mucho como factor pronóstico. Lo que pasa es que hace parte de los algoritmos porque los vasculares lo usan dentro del Doppler. Entonces ellos hacen la medición como la estaba explicando Cami al inicio. O sea, ellos toman la presión eh, a- cuando hacen los flujos en el dúplex. Pero realmente lo que nos va a determinar es, o el pronóstico vascular lo que nos va a determinar es qué tanto flujo tiene cada arteria. ¿Listo? Y ahí determinan el nivel. O sea, esa parte, digamos que nosotros no nos encargamos tanto de eso, pero si me lo estás preguntando como factor pronóstico de qué tanto se va a tapar, pues claramente no va a ser de mucha utilidad, porque hay pacientes que pueden tener insuficiencias vasculares sin necesariamente ser diabéticos, ¿no? Acuérdense que eso también pasa. Pero, pero ellos lo utilizan más asociado al examen vascular, o sea, cuando hacen los Doppler y demás. ¿Qué otra duda? gracias. No, yo no tengo más dudas ahí. No, estuvo muy bien, te felicito. Muy buena charla, Cami, gracias. Muchas gracias, sí.